Entonces, el InviérteP, ya, es un sistema recientemente, Enrique, creo que se te escucha. Vamos a pasar. Miren, para poder entender cómo funciona el InviérteP o Sistema Nacional de Inversión Pública, hay que entender que estos sistemas no sobreviven o viven por sí solos, ¿no? Necesitan de otros sistemas, ¿ya? Para que puedan interactuar entre sí, ¿sí? Para poder producir algún resultado, ¿no? Si generan procesos, interacciones, pasos de información, ¿sí? Mm, documentos que se generan, autorizaciones, requisitos, y cada sistema tiene su propia regla, ¿sí? Su propia directriz, su propia normatividad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un sistema que está muy relacionado al de inversión pública es el sistema de abastecimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien los operadores que trabajan en el área de inversión pública, como es la unidad formuladora, unidad ejecutora o la OPMI, pero principalmente la unidad formuladora y unidad ejecutora, sí o sí interactúan directamente con abastecimiento. ¿Por qué? Porque cada adquisición, cada compra, cada TDR, para poder contratar un consultor, un proveedor, un contratista, ¿no? Al no contar con cierta capacidad técnica, entonces necesariamente tiene que contratar los servicios de un proveedor, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacen los amigos trabajan en estos órganos en estos operadores, ¿no? Que son parte del InviérteP, envían estos requerimientos, ¿de acuerdo? ¿A quién? Al área de administración, y administración lo deriva a quién? A abastecimiento. ¿Para qué? Para que en ¿no? Sigan procesos, ¿no? Tareas de qué, para poder seleccionar, contratar, hacer estudio de mercado de quién, de los proveedores, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, entonces, una interacción muy fuerte, ¿ya? Ahora, no, antes era mucho más, pero ahora ya no solamente son estas dos áreas. Ahora, por ejemplo, con el Invierte PE, ahora el sistema de inversión pública también coordina con quién, coordina con planeamiento estratégico. Todas las inversiones que se van a empezar a desarrollar o a formular o ejecutar, ¿sí? Si hay un requerimiento o lo que fuera, tiene que responder a un objetivo que persigue la entidad, la institución, y ese objetivo de la entidad tiene que estar alineado a otro objetivo mayor. Si es un gobierno local, tiene que estar amarrado a un objetivo del gobierno local provincial, y este amarrado a un objetivo regional y así sectorial. ¿De acuerdo? Todo está amarrado, ¿sí? Ya no es como antes, ¿no? Que era como una isla y simplemente empezabas a formular cualquier proyecto en todo momento por presión de los pobladores, regidores, consejeros, ¿no? O quien fuera, ¿sí? Entonces ahora ya no es así, ¿de acuerdo? Entonces ya interactúa, ¿no? ¿Con quién? Con los operadores que elaboran en el área de planeamiento estratégico, ¿sí? Otra área muy importante ahora con el Invierte PE también es otro sistema en este caso, es el de presupuesto. Yo ya no puedo empezar a formular proyectos indiscriminadamente o indistintamente si previamente no me aseguro de que voy a tener presupuesto para poder ejecutar estos proyectos, o estas IOR, o estos requerimientos que me están solicitando alguna de las áreas, o la comunidad, o por presión del alcalde, o no, o los regidores o consejeros, ¿no? Lo que fuere, ¿no? Entonces, yo tengo que coordinar también con quién, con el área de presupuesto, para saber si cuento con los presupuestos necesarios y suficientes para poder empezar a formular un proyecto. Porque si no, ¿qué va a pasar? Yo voy a empezar a formular un proyecto y no voy a poder garantizar su ejecución. ¿De acuerdo? Para eso, sí o sí, necesito contar con un presupuesto, un techo presupuestal. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los sistemas con los cuales interactúa de manera continua, constante, ¿no? Los amigos que elaboran, trabajan en el área de inversión pública. Los que son proveedores, los que son contratistas, dirán, no, yo conozco el de la unidad ejecutora. Otros dirán, no, yo conozco el de administración.
sí, pero ya no es suficiente, ¿de acuerdo? Ya ahora hay más candados, más requisitos, más llaves, ¿no? Hay más interrelación entre diversos sistemas. Como les repito, uno es el de inversión pública, otro es el de abastecimiento, otro es el de presupuesto y otro es el de planificación. Quizás los más importantes en el desarrollo de un proyecto y en la ejecución misma de estos proyectos o obras, ¿no? Otros sistemas, por ejemplo, es el de endeudamiento, el de tesorería, el de gestión de recursos humanos, ¿no? Por supuesto, contabilidad, planeamiento, control, ¿no? Control, sí. Modernización de la gestión pública, defensa judicial del Estado. Entonces, ¿qué cosa es un sistema administrativo? Un sistema administrativo es un conjunto de principios, normas, procedimientos y técnicas que regulan la gestión de los recursos en la administración pública que se interrelacionan, ¿sí? Y que buscan asegurar la legalidad en el uso de los recursos del Estado, ¿sí? Y cada sistema administrativo, ¿de acuerdo? Tiene un órgano rector, ¿sí? Un órgano rector, ¿ya? Estos sistemas han sido aprobados ya mediante ley en el año 2000. Toledo entró en el año 2000, 2006, 2008, me parece, no recuerdo muy bien, pero son 11, ¿ya? Son 11 sistemas administrativos. Muchos de los que trabajan en entidades públicas, pues, a lo mejor están trabajando en tesorería, en abastecimiento, ¿no? En contabilidad, entonces se han dado cuenta de que hay mucho comentario respecto a las obras, los proyectos, por qué no se ejecuta, por qué no se gasta, por qué se demoran, ¿no? Porque la licitación se ha caído, ¿no? Tienen presupuesto y lo devuelven, ¿qué es lo que está pasando? Y muchas veces la mirada siempre es a los operadores que trabajan, ¿dónde? En el área de inversión pública, ¿no? Que pueden ser los de la unidad formuladora, unidad ejecutora, ¿no? Es principalmente ellos, ¿no? Pero no necesariamente son ellos, como les acabo de mencionar hace un instante, ¿no? Porque ellos son los que, si bien son los que tienen los usuarios, los passwords para entrar a trabajar, registrar información, los proyectos, etcétera, pero quien ejecuta, o sea, el área que se encarga de las contrataciones no son los operadores de son los de abastecimiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, cada sistema administrativo tiene un órgano rector, ¿no? Cada uno de ellos, por ejemplo, el de inversión pública, su órgano rector es una de las direcciones del MEF, que es la Dirección Nacional, ¿sí? Eh, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. O sea, ¿por qué programación? Porque al tener un presupuesto limitado en el año, yo tengo que programar esas inversiones. No dispongo de presupuesto ilimitado para poder todos los proyectos que formulo, los voy a ejecutar en el presente año. No es así. Ahora todo se programa, ahora hay cartera de inversiones, año a año. ¿Por qué multianual? Porque son a 3 años. Antes todo era anual, ¿no? Se ejecutó o no se ejecutó en el año, ¿no? Ahora no, ahora es multianual, a 3 años. Y esa mirada multianual no solamente la tienen los amigos que trabajan en el área de inversión pública, también son los diversos operadores que trabajan en las diferentes, que operan en los diversos sistemas administrativos, ¿de acuerdo? En abastecimiento, por ejemplo, ¿no? Sí, planeamiento estratégico muchas veces es incluso hasta mayor, ¿no? 5, 10 años, ¿no? Tiene una mirada ya más macro. Y cada uno de ellos tiene su órgano rector, ojo, ¿ah? ¿No? El endeudamiento tiene su Dirección Nacional de Endeudamiento, que está en el MEF, tesorería también en el MEF, y así, ¿no? Recursos humanos, por ejemplo, ¿quién es su órgano rector? ¿A quién le responde? Servir, ¿no? Servir. Presupuesto responde a la Dirección Nacional, ¿no? De Presupuesto, que está en el MEF, contabilidad igual, ¿no? En el MEF. Su órgano rector de planeamiento estratégico, ¿quién es? CEPLAN. El órgano rector del control, ¿quién es? ¿Quién? A ver, muchachos, pueden escribir, participar ahí en el chat. ¿Quién es? No se duerman. A ver un poquito más, a ver un poquito más. ¿Quién es el órgano rector de control? La Contraloría, ¿no? La Contraloría, ¿sí? De modernización de la gestión pública, por ejemplo, ahora las entidades están full con este tema de gestión por procesos, gobierno digital, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá todos los lineamientos, ¿no? Que emite
la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? ¿Dónde pertenece la Secretaría de Gestión Pública? De la PCM, ¿no? Y así, ¿no? La Defensa Judicial del Estado. Entonces, estos sistemas administrativos todos tienen un órgano rector, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, el de gestión de recursos humanos se encarga de la política general, ¿no? Del Estado respecto al servicio civil y gestión de recursos humanos. La rectoría la ejerce ¿quién? Servir, ¿no? Entonces, por ejemplo, para contratar un, un especialista, ¿no? O contratar desde el punto de vista de inversión pública, ojo, ¿ah? O poder contratar al jefe, ¿no? De la unidad formuladora. Entonces, como va a firmar documentos, va a registrar información, ¿no? De la entidad, entonces se necesita que esta persona, pues, sea de planta, ¿no? Entonces va a tener sí o sí que ser contratado, ¿no? Como posiblemente como caso, o en todo caso que, que tenga una relación con la entidad, ¿no? Entonces ya en este caso, la entidad lo que hace es coordinar, ¿no? A través de su oficina de recursos humanos para ver el presupuesto si se tiene, para cubrir esta plaza, ¿no? Si se tiene, no se cuenta, o si van a cambiar de jefe de unidad formuladora, o si no se cuenta, no tenía, pues van a tener que coordinar con Servir para poder generar ese código AIRS, ¿no? Para poder seleccionar a esta persona y poderlo registrar y para que pueda estar en planta, ¿no? ¿Sí? Abastecimiento, ¿no? Es otro sistema relacionado con el abastecimiento, empleo y conservación de los bienes materiales que hacen posible el funcionamiento de la administración. El órgano rector, ¿quién es? Antes era la OCE, ¿no? Ahora es la OS, ¿no? Desde el año pasado, abril del 2025, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay personal que se contrata por locación de servicio, ellos ya ¿no? Con orden de servicios ya no pasan por recursos humanos, ellos pasan por abastecimiento, ¿sí? ¿Ya? Y así, ¿no? Sistema Administrativo del Presupuesto Público, segundo rector, ¿quién es? La Dirección Nacional del Presupuesto Público, del MEF, Tesorería, ¿no? Que se encarga de los fondos públicos de todas las entidades del sector público. A nivel nacional, la rectoría la ejerce la Dirección Nacional del Tesoro Público, ¿no? De endeudamiento, la Dirección Nacional de Endeudamiento, y así, ¿no? De contabilidad, la Dirección Nacional de Contabilidad es el órgano rector. De inversión pública, está la Dirección General de Programación Multinacional y Gestión de Inversiones, ¿no? Planeamiento, como digo, el CEPLAN, ¿no? ¿Sí? CEPLAN. Defensa Judicial del Estado, ¿no? El Consejo de Defensa Jurídica, Sistema Administrativo de Control, ¿no? ¿Quién es el órgano rector? La Contraloría, ¿no? La Contraloría, pues, igual, ¿no? Ellos continuamente ahora están emitiendo lineamientos, ¿no? Para que las diversas entidades puedan hacer su autoevaluación para identificar sus riesgos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ellos se rigen, ¿no? Bajo también, ¿no? Los que operan en las diversas oficinas ahora están obligados a elaborar sus matrices, ¿no? Sus matrices de riesgos operativos, ¿no? Para eso existen unas matrices, ¿no? Y ver cómo se registran en estas matrices de riesgo, ¿no? Identificar y cómo mitigar esos riesgos, ¿no? Y también eso lo tienen que... Es más carga de trabajo para los que trabajan en las diversas oficinas, ¿no? De las entidades públicas, ¿no? Y otro sistema es el de modernización de la gestión pública, en el cual solo nos retorna la Secretaría de Gestión Pública a través de la PCM, ¿no? Bueno, ¿cómo era antes la inversión, no? Las inversiones antes, miren, para poder hablar de inversión pública hay que entender de cómo funcionan los presupuestos, ¿no? Yo no puedo ejecutar un proyecto si no tengo presupuesto, ¿no? Necesito presupuesto, ¿sí? Y entonces para eso necesitamos, ¿qué cosa? Aquí necesitamos a la SUNAT, ¿no? Necesitamos a la SUNAT, ¿para qué? Para que haya mayor recaudación, y si hay mayor recaudación, entonces la SUNAT registra, ¿no? Consolida eh, todos esta recaudación y se las pasa, pues, a una de las direcciones del MEF para que pueda hacer su registro, ¿no? Una de las direcciones me parece que es el Tesoro, ¿no? Dirección Nacional del Tesoro, ¿sí? Y luego esto luego se pasa a la Dirección Nacional de Presupuesto, ¿para qué? Para que haga mediante un cálculo puede hacer la distribución, ¿no? A las diversas
gobiernos locales, regionales, eh, gobierno nacional también, pues, ¿no? Entonces, para eso es muy importante la SUNAT, ¿no? Entonces, hasta el año 88, ¿acuerdas? En la época de Alan García, en su primer gobierno, ¿sí? Pues no se tenía, no se contaba, ¿no? Con un presupuesto pues adecuado, ¿no? O suficiente como para poder ejecutar proyectos o ejecutar inversiones, ¿no? Entonces, pero ¿cómo era antes entonces, ¿no? ¿Cómo era antes? Pues entraba un alcalde, ¿no? Y lo que se le ocurría, ni bien entraba a la gestión, pues hacía su primera obra, arreglar la vereda de su barrio, ¿no? Los que tienen más de 40, 45, 50 años, seguro les habrán contado o habrán visto que cómo era antes, ¿no? Entonces, miren, entonces no había una priorización de los proyectos, no garantizaban que había presupuesto, simplemente pues se les ocurría, ¿no? A cualquier trabajador de la municipalidad o por presión de la comunidad, y inmediatamente se lo pasaban a un ingeniero que trabajaba en el área de proyectos, de obras, y inmediatamente hacían el expediente técnico y ejecutaban la obra inmediatamente, ¿no? Entonces, no había pues un análisis de brecha, de componentes, ¿no? No había un análisis de realmente si exactamente cuánto es la, eh, la cantidad de ambientes que se necesita un colegio, o el tipo de, de materia, de materiales a usar. No había ningún tipo de criterio, simplemente era caso bastante subjetivo, ¿no? Sí, y cuando se ejecutaba, pues ya tampoco no había pues una seguridad de que la obra sea de calidad, y la programación de estas ejecuciones se puedan dar en el tiempo es esperado. Entonces, ¿qué sucedía? Pues se tenían proyectos no rentables, proyectos no sostenibles, soluciones inapropiadas, proyectos sobredimensionados, inversiones no prioritarias, duplicidad de inversiones, fraccionamiento de inversiones, ¿sí? Deficiencias en los proyectos, ¿no? Ausencia de mecanismos de control, ¿no? Falta de participación de la ciudadanía, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ineficiencias en la asignación de recursos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto pasaba, ¿sí? A pesar de que se tenía muy poco presupuesto, ¿no? Entonces, en el 88, ya terminando el gobierno de Alan García, entra el presidente Fujimori, y la recaudación pues no era tan buena, ¿no? Entonces había que reorganizar la SUNAT, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la recaudación. Y en el año 91 se reorganiza la SUNAT, ¿sí? Para mejorar, ¿no? La recaudación, y hay una serie de acciones que da el gobierno, ¿sí? A través de sus ministros de Economía, para ampliar la base tributaria, ¿no? Para que puedan también, para que formalizar de alguna manera, y unificar algunas entidades que estaban dispersas, ¿no? Entonces, esto fue hasta el año 1999. Ya en el año 2000 aún seguía Fujimori, y se crea, ¿no? Por primera vez un sistema, ¿no? Un sistema nacional de inversión pública, más conocido como el SNIP. Entonces, ¿cuándo se crea el SNIP? Con el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, acá se da el, ya se ordena, ¿no? Se ordenan las inversiones, se trata de ordenar, ¿no? Y se da se clasifican los estudios ya, ¿no? O sea, a nivel de perfil, prefactibilidad, factibilidad, se crea un órgano operador, ¿no? Para que las inversiones también no solamente se empiecen a formular indiscriminadamente, sino también, o indistintamente, sino también crear otra oficina que se encargue de evaluar los proyectos, ¿ya? Formular, evaluar, ¿no? Entonces, ya, esa era la idea, ¿no? ¿Para qué? Para poder, de alguna manera, los recursos que se estaban recaudando sean mejor destinados, mejor aprovechados, ¿no? Y hay un control, ¿no? De los proyectos ya, ¿no? ¿Sí? Una de otras características que tenía el SNIP era pues que no existía una programación de proyectos, no era un banco de proyectos. O sea, ¿qué pasaba? Que venía un regidor, un consejero, la población, un periodista, el alcalde, o quien fuera, ¿no? Iba a la entidad, oye, ¿sabes qué cosa, Juan, Luis, Manuel? Elabórame tal proyecto. Inmediatamente elaboraban el proyecto, ¿no? Lo quiero para mañana. Acá pues habían proyectos mal hechos, pues, ¿no? Simplemente era un registro indiscriminado, eh,
y sin ningún control, pues, ¿no? Prácticamente a la OPI, si no aprobaba el proyecto, prácticamente lo despedían, ¿no? Entonces la OPI en gobiernos locales simplemente era, pues, un saludo a la bandera, ¿no? ¿Ya? Eh, los sistemas de seguimiento eran independientes, exacto, sí, eran como islas, ¿no? La unidad formuladora, en gobiernos nacionales sobre todo, ¿no? La unidad formuladora no tenía muy buena relación con la OPI, entonces no sacaban proyectos, ¿no? Podían pasar 1, 2, 3 años y no aprobaban ni un solo proyecto, ¿no? ¿Sí? No identificar proyectos que cierren brechas. Claro, no había un lineamiento, ¿no? Para poder apoyar a las unidades formuladoras para que ellos puedan calcular esas brechas, ¿no? Indicadores de brechas, por tipo de servicio, por sector, por zona, etcétera, ¿no? Pues no había, ¿no? Sí, entonces los tiempos de formulación y evaluación eran extensos, ¿no? Se podían pasar meses, incluso hasta años, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasaba antes, no? Como no tenían recursos, o el recurso era bastante escaso, entonces los alcaldes, pues, imprimían su proyecto, ¿no? Hablaban con el congresista de su zona y viajaban a Lima, ¿no? ¿A dónde? Al MEF, a buscar financiamiento de la población y la prensa, presionando a su alcalde que gestione, ¿no? Que vaya a Lima, ¿no? Entonces uno iba al MEF y en la puerta del MEF se encontraban con varios alcaldes, ¿no? Quien me habla, pues, ha participado en muchas reuniones y te encontrabas con el alcalde por ejemplo, ibas de Apurima, de Cusco, ahí te los encontrabas, ¿no? Con los congresistas ahí esperando que los atiendan los sectoristas del MEF, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían los sectoristas? Revisaban así a grosso modo y inmediatamente se dan cuenta porque el proyecto tenía algunas deficiencias y lo que hacían era, ¿saben qué? Remitir el proyecto al sector, ¿no? Si era un proyecto de educación, al Ministerio de Educación tenían que remitir ese documento, si no lo mandaban a la PCM y la PCM lo mandaba a educación, al Ministerio de Educación para que revisen los especialistas del Ministerio de Educación, ¿no? Y ahí se pueden pasar tiempos también, ¿no? Entonces, no había pues un adecuado control, ¿no? De la calidad de los proyectos, ¿no? Entonces, todo este reclamo que se estuvo dando desde el año 2000 hasta el año 2014, 15, 16, los candidatos a la siguiente, en una de las elecciones presidenciales, pues era eliminar, derogar el SNIP, ¿no? Desaparecer el SNIP. Y es así que entra PPK, Vizcarra, con el expresidente de San Martín, ¿no? Y derogan la ley de la creación del SNIP y crean el INVIERTP. ¿Sí? Y con el INVIERTP ordenan, ¿no? Tratan de ordenar todas las falencias, ¿no? Que, que se iba dando, pues, o que se ha estado dando con el SNIP, ¿no? ¿Sí? Entonces acá ya se habla de identificación y prevención de proyectos que cierran brechas, pero para cerrar brechas, ¿sí? Se tiene primero los operadores, ¿no? Del INVIERTP, en este caso, eh, que elaboran, ¿no? En los gobiernos nacionales, ¿sí? En el área de metodologías, ya se crea la OPMI, ¿no? Oficina de Programación Multinacional de Inversiones, ya comienzan conjuntamente con los metodólogos del MEF, a diseñar fichas, ¿no? De cómo se debe calcular las brechas, ¿no? ¿Sí? Las fórmulas, ¿no? Los indicadores, las unidades productoras, etcétera. ¿Para qué? Para que luego estas fichas, ¿no? Estas metodologías de cálculo de brechas, pues sean remitidas a los diversos, ¿no? Operadores del INVIERTP para que puedan calcular sus brechas, ¿no? Y así puedan priorizar sus proyectos. O sea, ya no empezar a formular proyectos indistintamente, ¿no? O sin un criterio, sino ya un sustento más técnico, ¿no? Empezar a formular proyectos que cierren brechas, ¿de acuerdo? Y bueno, ya al ver que la formulación y evaluación estaban a cargo de oficinas diferentes con el SNIP y eran como islas y se demoraban un montón, mucho tiempo, ¿sí? Entonces ya desaparecen la OPI, ¿no? Que era el cuco de la unidad formuladora, ¿no? Y la función de formulación y evaluación se la pasan directamente a la unidad formuladora. Entonces ahora la unidad formuladora es juez y parte, ¿no? Formula y evalúa, ¿sí?
doble responsabilidad. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la unidad formuladora? Se tiene que fortalecer, ¿no? Tiene que contar con personal técnico suficiente, capaz, que sea, que tenga sobre todo mucha habilidad, ¿no? Para poder atender, ¿no? A requerimientos, consultas, reclamos, ¿no? No solamente de los vecinos, de las comunidades, los regidores, consejeros, del lugar de empleo, sino de otras oficinas, ¿no? De otras entidades inclusive, ¿no? Entonces, el de la unidad formal tiene que tener una suficiente capacidad para poder, de alguna manera, atender a todo ello, ¿no? Capacidad para hacer informes, ¿no? Capacidad para poder identificar si se va a hacer un proyecto, una IOR, ¿no? Si cuenta con capacidad técnica para formularlo en planta o tercerizarlo, ¿no? Capacidad para elaborar términos de referencia, si lo va a tercerizar, ¿no? Si es un proyecto muy complejo, que conlleva a contratar quizás a una empresa que va a tener una serie de especialistas, va a tener que contratar posiblemente incluso a un evaluador que lo apoye, ¿no? Porque no es suficiente, a veces hay dos, tres personas nada más, y a veces hay proyectos pues que en la cual se necesita no de uno, dos, tres especialistas, sino hasta seis, siete, ocho, hasta 10 especialistas, ¿no? Ella no va a estar contratando uno por uno, sino va a tener que armar un término de referencia para quizás contratar una empresa, ¿no? Con que tenga cierta experiencia, ¿no? Y que esa empresa va a tener que tener un grupo de especialistas, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a formular el proyecto, no solamente a nivel de formulación, sino también con el InviérteP, la unidad ejecutora de inversiones, igual, ¿no? Va a tener que, dependiendo de su capacidad, tener que contratar posiblemente un proveedor, ¿no? ¿No? Porque le ayude a elaborar pues los expedientes técnicos, ¿no? ¿Sí? O para poder contratar a un contratista, ¿no? O al supervisor. Entonces, se debe tener con capacidad técnica, ¿sí? Los diversos operadores para poder tener un servicio finalmente de calidad, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya con el InviérteP también aparecen los formatos y los anexos, ¿no? Los formatos son archivos en Excel que están que son de acceso para todos, no solamente para los operadores, ¿no? Sino también para cualquier persona, sí que le gusta la investigación o que es un consultor o lo que fuera, y los puede descargar de la página web del MEF, ¿no? Entonces hay formatos, sí que son archivos en Excel mayormente, normalmente, entonces se descargan, se completan, ¿sí? Se firman, ¿no? Se escanean y se cargan en el sistema. ¿Quién lo hace? La unidad formuladora o la unidad ejecutora, dependiendo qué tipo de formatos son, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Y muchas veces en los términos de referencia, ¿no? Lo de la unidad formuladora también acostumbran ponerle en el término de referencia, ¿no? Que el proveedor, ¿no? Registre también adicionalmente al estudio el formato, ¿no? El formato correspondiente, ¿no? Según corresponda, que lo complete, ¿no? El mismo proveedor. Entonces les facilita el trabajo a la unidad formuladora para que no esté registrando en el Excel, ¿no? Entonces ya lo registra el proveedor y ya solamente lo que hace la unidad formular revisa nomás, ¿no? ¿Sí? Eh, los sistemas de seguimiento en tiempo real, claro, ahora con el InviérteP es el CUI, ¿no? Código Único de Inversiones, antes el código SNIP, ¿no? ¿Cuál es el código SNIP? Decían, ¿no? ¿No? Y los alcaldes recuerdo que iban a los ministerios, ¿no? Y el especialista siempre decía, ¿cuál es el código SNIP, ¿no? Sí, el código es tal, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Que cuando uno trabaja, bueno, en ese tiempo, cuando uno ha estado en campo, quería saber en qué situación se encontraba tal o cual proyecto, los códigos el código SNIP era solo para la unidad formuladora, pero cuando pasaba a planificación, a presupuesto, a contabilidad, ese código iba cambiando, ¿no? Tú querías saber en qué estado se encuentra el proyecto, pues era un poco, a veces, estar ahí molestando a las diversas oficinas para saber en qué estado se encuentra tu proyecto o el pago de un proveedor o lo que fuera, ¿no? ¿Sí? Peor, pues, si era un proyecto que era ejecutado por administración directa, ¿no? También, ¿no? O si se contrataban los servicios por separado, ¿no? Entonces, acá era todo un dilema, ¿no? Pero bueno, acá ya se da el CUI, que es Código Único de Inversiones, ¿sí? El cual ya uno ya puede hacer seguimiento desde un inicio hasta el final, ¿no?
hasta que se cierre el proyecto, va a mantener este mismo código y se puede hacer seguimiento, ¿no? Y otro punto importante es la programación multianual de proyectos, ¿no? Como les mencioné al inicio, multianual porque es a 3 años, ¿no? O sea, el año cero es el actual, por ejemplo, ahora el año 2026, que es ahora, sería el año cero, entonces la cartera de inversiones multianual sería al 27, 28, 29, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿quién se encarga de hacer esta programación? Es la oficina de programación multianual de gestión de inversiones, ¿sí? Con el InviérteP aparece una nueva oficina, o sea, se elimina el AOPI, pero se crea la OPMI. Confunde, ¿no? Confunde, ¿no? Quizás debieron poner otro nombre, pero confunde, ¿sí? Esta OPI, OPI ya no existe con el InviérteP, ¿ya? Ahora existe OPMI, o sea, le añaden una M nada más, de multianual, ¿ya? Acá, ¿ya? Y bueno, se aprueba a finales con un decreto legislativo, ¿no? A finales del 2016, entra en vigencia a partir de enero del 2017, ¿sí? Y a partir del 2017, pues, se cuenta con un nuevo sistema, ¿no? El cual continuamente, ¿no? Está siendo, pues, actualizado, ¿no? Como lo repito, ya con el InviérteP aparecen los formatos y anexos, y estos formatos y anexos continuamente están siendo actualizados, ¿ya? Sí, el año pasado, este año, por ejemplo, se han ido actualizando algunos formatos, anexos, y también hace poco, pues, ustedes saben que después de una ley, lo que tiene, para poder aterrizar una ley, luego se tiene que aprobar el reglamento, ¿no? Entonces, el reglamento con el cual se había aprobado el InviérteP en el año 2018 se ha modificado ahora, el mes pasado, ¿no? Sí, el mes pasado se ha actualizado ya el reglamento del InviérteP, ¿no? Sí, mayores detalles lo vamos a ver en un diplomado, seguro que los que logran participar, ¿no? En su momento, ¿sí? Miren, entonces, ¿cómo era el SNP? En resumen, era pues estudios de preinversión, que primero tenías que hacer el perfil, el prefactibilidad y factibilidad, ¿no? Para pasar a prefactibilidad tenías que aprobar el perfil. Para pasar a factibilidad tenías que aprobar la prefactibilidad, ¿no? Este era un modelo que copiado de Chile, por si acaso, porque a Chile le fue muy bien con sus inversiones públicas, entonces el MEF trató de copiar ello, ¿no? ¿No? O replicar acá en el Perú, ¿sí? Y les fue bien, ¿no? Pienso que ha sido bueno, ha sido un buen intento. Sin embargo, pues ya el Perú al comenzar a tener mayor recaudación, ¿no? Mayor presupuesto, pues existe una necesidad de estar ejecutando los proyectos, entonces ya eran como cuello de botella estos estudios. Entonces, ya con el SNI recuerdo que anularon el prefactibilidad. Ya no hay prefactibilidad, pasaba de frente de perfil a factibilidad. Entonces, y factibilidad era ya cuando un proyecto era complejo y era costoso, ¿no? Claro, no había un criterio así técnico, ¿no? Para, para decir cuándo es factibilidad, ¿no? O solo o era suficiente con el perfil, ¿no? Pero acá había mucho, reclamos o confusión de los operadores, ¿no? Dicen, oye, pero yo quiero hacer un cerco perimétrico. Para un cerco perimétrico tengo que hacer un perfil o para un ascensor, ¿no? Para contemplar un ascensor en mi edificio, de mi institución, necesito sí o sí hacer un proyecto, ¿no? O para mejorar un aula, solo necesito el aula, todo está bien, pero solo me falta un aula. O mejorar el aula que existe o construir un aula nueva, ¿no? Pero tengo que hacer un proyecto. Todas esas preguntas estaban como que subjetivos, ¿no? Algo, por un lado un especialista del MES te decía una cosa, por otro lado el especialista del minero te decía otra cosa, ¿no? Y por otro lado tenía la presión de la población, pues a los pobres amigos que trabajaban en la unidad formuladora, ¿sí? Entonces la unidad formuladora elaboraba el estudio y la OPI evaluaba, entonces acá se podía pasar mucho tiempo, ¿no? Y una vez que la OPI daba el ok, se viabilizaba, ¿no? Viable el proyecto. PIP, viable, decían. Ya está viable. ¿Qué hace la unidad ejecutora? Empezar a hacer el estudio definitivo, expediente técnico y ejecutar, ¿no? Luego, la postinversión, que es operación y mantenimiento, y evaluación ex post, ¿no? Y así, ¿no? Y otra vuelta empezabas atender otros requerimientos, ¿ya? ¿Sí? Ese es con el SNIP. Y ya con el Invierte P, ¿sí? Lo que se busca es, pues, que las diversas entidades públicas inviertan sus recursos económicos
en proyectos y programas para mejorar la calidad de vida, ¿no? De la población y las condiciones de acceso para el sector privado, ¿no? Ya habla más, acá ya, ya no solamente estás pensando en el poblador en sí, sino también en las condiciones de acceso del sector privado, ¿no? O sea, de la economía en sí, ¿no? Y es otra mirada más macro, ¿no? ¿Ya? Se destinan recursos, ¿no? Para invertir en proyectos y programas, infraestructura, equipamiento, ¿no? ¿Qué beneficios para la población? Mejores servicios básicos, más empleo, desarrollo local, equidad social, mejor. Similar a lo del SNP, ojo, ¿ah? Similar, ¿sí? El ciclo también es similar a lo del SNP, ¿no? Solo que acá se añade una fase, ¿no? Que es de programación, ¿sí? Identifica necesidades y prioriza inversiones, formulación había con el SNI, evaluación también, ejecución también, seguimiento también, funcionamiento y evaluación también. ¿Sí? Acá, en este ciclo, con el invierte solo aparece la fase de programación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y con la modificación del reglamento del mes pasado, ya se tiene una mirada más acá en la parte de ejecución, ¿no? Sí, acá ya se da una visión más, más técnica, ¿no? Para poder apoyar a los que trabajan acá en la área de ejecución, porque se le carga mucha responsabilidad también a la unidad ejecutora acá, ¿no? Acá han creado una nueva, como subetapas, ¿no? Una subetapa de programación, otra de cierre, ¿no? ¿Sí? Eso ya seguro en su momento lo vamos a ver, ¿ya? Miren, para entender por qué es importante la inversión pública en el Perú, ¿sí? Partamos de que los recursos, como lo mencioné al inicio, los recursos económicos son escasos, ¿no? El recurso económico es limitado, ¿no? Pero gracias a la inversión privada, ¿no? Sobre todo a las grandes inversiones que son formales, al pagar impuestos, estos impuestos que se recaudan a través de la SUNAT y luego se remiten ¿no? Se consolidan, ¿no? Con a través del Ministerio de Economía, sí, a través de una de sus direcciones, luego estos presupuestos se revierten mediante una fórmula matemática, ¿no? Una parte se queda en el gobierno nacional y otra parte, pues, se, se destina, ¿no? A los territorios donde se ha extraído estas materias primas, ¿no? Por ejemplo, en Cusco, ¿no? Extraen el gas, ¿no? Extraen materia prima de minerales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Cusco, por ejemplo, recibe canon gasífero y canon minero, por ejemplo, ¿no? Arequipa, por ejemplo, todas sus minas de Arequipa, canon minero, Moquegua, canon minero, ¿no? Las principales empresas como Sauder, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en Ancash, Antamina, ¿no? Entonces, todos esos presupuestos se revierten, ¿ya? Y cuando se revierten, estos presupuestos, no solo le llegan estos presupuestos a los gobiernos locales y regionales, también le llega a quién? A las universidades públicas, ¿ya? Entonces, habrá que ver la educación, el sistema educativo superior, ¿es bueno en el Perú? ¿Es suficiente? ¿Se necesitan más universidades, más institutos? ¿Se necesitan más carreras, menos carreras? ¿Qué carreras se necesitan? ¿No? ¿De quién depende? ¿De las universidades o de él? O depende del sector productivo, lo que demanda el sector productivo, el mercado laboral. ¿De quién depende la creación de carreras? ¿De quién depende la creación de universidades? ¿Por qué destinar más recursos a las universidades? Son preguntas que uno se hace, ¿no? Por ejemplo, en el año 2024, la cantidad de universidades han ido aumentando, ¿no? Hasta el año 2016, ¿no? 15, 16, eran como cerca de 48, 49 universidades, ¿no? Sí, pero miren, ya en el 2024 ya se tenían 54 universidades y en el año 2025, 65 universidades, ¿no? ¿Dónde hay más universidades? Pues obvio, en Lima, ¿no? La San Marcos, ¿no? La UNI, la Villarreal, la del Callao, la Agraria, ¿no? ¿Sí? Eh, y bueno, eh, quizás por la población, la tercera parte de la población del Perú vive en Lima, ¿no? ¿Sí? Ya, y ha ido aumentando, ¿no? Pero miren, ahora veamos en Cusco, por ejemplo. En Cusco, ¿cuántas universidades ya tiene en el 2024? Tiene la San Antonio Abad, ¿no? Tiene la de Bauno, tiene la de Quillabamba va 2, la de Oquispetito va 3, ¿no? ¿Sí? Y ya en el año 2025
Cusco las tres hasta la Diego Quispe-Tito, tres, y acá hay una, la del Brain, ¿no? Cuatro, ¿no? Que es frontera, ¿no? Que está ahí, Ayacucho, Cusco, ¿no? ¿Sí? La parte del Brain. Ahora vemos Puno, ¿no? Puno, ¿cuántas universidades, por ejemplo, ha tenido en el 2024, ¿no? Puno, por ejemplo, ha tenido Altiplano uno, la de eh, otra más de Puno es la de Juliaca, ¿no? Hay una de Juliaca, ¿no? Casi una de Juliaca, va dos, ¿no? Dos en el año 2024. Y en el 2025 pues tenemos la de Altiplano, la de, eh, la de Juliaca van dos, Yonguyo tres, Carabaya cuatro, Desaguadero cinco y la AB seis, ¿no? Y así, parece que incluso este año me parece que nos están creando más universidades, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el criterio para estar creando universidades? ¿El Perú necesita más universidades o más institutos? ¿Qué necesita el Perú, no? Y esto es más recursos que el Estado va a tener que destinar a pagar profesores, construir este, infraestructura, equipos, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué más universidades, no? Entonces, no se necesita más institutos, o sea, ¿qué necesita el Perú, no? Entonces, esa mirada es una mirada macro que uno tiene que hacer, ¿no? Pero veamos cuánto presupuesto tenía el año 2024 las universidades, ¿no? Las universidades el año 2024 han tenido 6.900, casi 7.000 millones, ¿sí? 7.000 millones de soles. Iniciaron con una ley de presupuesto, o sea, inicios de enero del 2024, y conforme han ido pasando los meses, hasta finales del año 2024, llegó a tener 7.500 millones, ¿no? ¿Sí? Entonces, de 6.000, 7.000 a 7.500, casi 500 millones más, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuánto han devengado o cuánto han gastado? 6.500, ¿no? ¿Cuánto no han gastado, no? Si uno resta 7.500 menos 6.500, cerca de 1.000, acá están 956, casi 1.000 millones. O sea, 1.000 millones es lo que no han gastado las universidades públicas. O sea, las universidades sí tienen recursos, ¿de acuerdo? Sí tienen recursos, pero ¿qué pasa? No gastan, ¿no? No gastan las universidades públicas. Presupuesto tienen, pero no lo gastan, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿A quiénes tienen más presupuesto? Como les digo, son las más grandes, por ejemplo, la San Marcos, ¿no? Sí, 633, mira, acá tiene 750 millones, ¿no? ¿No? En la San Antonio Abad, 350 millones de Cusco, ¿no? Miren, ¿no? Y mire, ¿cuánto no gastan? Mira, la de Lima, 50 millones, la de San Marcos, y la de Cusco, casi 50 millones también, parecido, ¿no? Pero hay una diferencia, miren, la de San Marcos, a diferencia de Cusco, en Lima, norm- eh, eh, se tiene escaso presupuesto de canon, o sea, estos presupuestos y mayormente son RO, recursos ordinarios. Entonces, ¿qué pasa con los que trabajan el presupuesto? Lo deben saber mejor. ¿Qué pasa cuando tú no ejecutas los presupuestos que son por RO? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa con, a ver muchachos, qué piensan? ¿Qué pasa con los recursos que son por RO? Se revierten, ¿no? Se devuelven, ¿sí? Pero a diferencia de Cusco, ¿no? Y otras universidades donde hay canon, como por ejemplo la de Ancash, ¿no? Arequipa, Moquegua, esos presupuestos no se revierten, sino se quedan, ¿no? ¿Se quedan dónde? En sus cuentas, ¿no? Como saldo de balance. ¿Por qué? Porque así dice la norma, ¿no? Todo lo que es canon, todo lo que es RDR, recursos directamente recaudados, se quedan en sus cuentas, ¿ya? Y así, ¿no? Habría que analizar uno por uno, ¿no? Para ver cómo le ha ido a cada universidad, ¿no? En su ejecución de sus presupuestos, ¿sí? ¿Ya? Esa es la idea del 2024. Y en el 2025, ¿no? Ya con 65 universidades, ¿no? Con una serie de universidades que se han ido creando, ¿sí? Miren, eh, las universidades también, ¿no? Han ido ejecutando sus presupuestos en la medida según ellos, según su capacidad de gestión, ¿no? Entonces, igual, un presupuesto similar, miren, 6.900, casi 7.000 millones, y acá tienen igual 7.000 millones, ¿no? Y acá 7.500 y acá 7.700, ¿no? 200 millones más,
ejecutaron 7.000 millones casi, ¿no? Entonces no gastaron 766 millones, ¿no? El año pasado. O sea, presupuesto tienen, ¿no? ¿Sí? Presupuesto tienen, pero no gastan, ¿de acuerdo? ¿Por qué no gastan? Ya será porque principalmente las universidades ya consolidadas, pues tienen su asamblea universitaria, tienen su rector, ¿no? Y ellos, entre ellos, se eligen a sus autoridades, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Los que ven la parte de proyectos, ¿sí? Muchas veces son ingenieros civiles, arquitectos, economistas, ¿no? Y los que dirigen, ¿no? Las universidades normalmente son pues profesores, ¿no? Entonces, quizás sea por eso también una razón, ¿no? O pueden ser múltiples motivos, ¿no? Pero es muy bueno, pues a veces, eh, o los mismos rectores ya se asesoran también, ¿no? Tienen ahí en su grupo de asesores, tienen a su especialistas en inversión pública que los ayudan. Por eso es importante el amigo que trabaja en la unidad formuladora, ¿no? En el InvierteP, ¿ya? Ellos son los que tienen que orientar en este caso, a los titulares de pliego, ¿no? A los asesores, ¿ya? Miren, en el caso, por ejemplo, en este caso de una universidad de Lima, miren, desde el año 2010 hasta junio del 2026, su promedio de ejecución anual es de 80%, ¿no? 80%. Desde el año 2010 hasta el año 2025, ¿no gastó cuánto? 79, 80 millones, ¿no? Y desde el año 2021 al 2020, en los últimos 5 años, casi 20 millones no gastó. En Lima, como les repito, en Lima no puedes devolver la plata, porque si tú devuelves la plata, al siguiente año no te van a dar presupuesto. Y solamente tienen RO en Lima, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, acá es un tema de un jalón de orejas acá, ¿no? A las entidades de Lima que no ejecutan su presupuesto, ¿no? Ahora, miren, esto es en total, o sea, quiere decir que acá estamos analizando gasto corriente más gasto de inversión, o sea, es pago de docentes, gastos pagos de agua, luz, teléfono, todo lo que es gasto corriente, ¿no? ¿Sí? Y obras, acá está todo, ¿sí? Pero si analizamos esta misma entidad, ¿sí? Esta misma entidad, y solo analizamos sus proyectos, sus obras, ¿ya? Miren, es un poco es engañoso el resultado acá. El promedio anual de ejecución de esta entidad es 80,1%. Pero si uno analiza cuánto ha sido su nivel de ejecución de esta entidad solamente en proyectos, en obras, ¿sí? Es de 55%. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero analizar la, el- la gestión de una entidad, ¿sí? Si yo soy un evaluador, si yo soy una empresa pues, que se dedica a evaluar la gestión, yo más que evaluar el, el total, yo iría más por el lado de las obras, los proyectos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Eso. Pero eso es un indicador nada más. Yo no estoy evaluando acá la calidad de los proyectos, yo no sé qué cosas están evaluando acá. Y es algo que seguro con el tiempo el MEF va a tener que mejorar, ¿no? Porque cuando uno quiere averiguar en qué ha ido gastando esta entidad u otras entidades, pues hay que hacerlo uno por uno, ¿no? Y eso también es un jalón de orejas para el MEF, ¿no? Tantos recursos que tiene y tanto tiempo y no, hasta ahora no se puede hacer ello, ¿no? ¿Sí? Los que no me dejarán mentir, los que trabajan en inversión pública o los que tienen acceso al portal de transparencia, que es de conocimiento de todos y de acceso para todos, que uno cuando quiere averiguar tiene uno por uno, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Incluso para armar esta tabla tiene que hacer uno por uno, ¿ya? Por si acaso. Sí, y miren, de estos 37 millones casi que no se ha ejecutado desde el año 2010 al 2025, ¿sí? En los últimos 5 años, cerca de 8 millones, ¿no? 8 millones, ¿sí? Con 8 millones, pues, construyes o equipas una facultad, ¿no? ¿Sí? O mejoras toda una facultad, ¿no? ¿Sí? O sea, presupuesto tiene las entidades, ¿no? ¿Sí? Ya, miren. Entonces, cómo funciona la inversión pública con el InvierteP? ¿No? El InvierteP, ¿no? Consta de un ciclo, ¿no? Un ciclo de inversiones, de inversión pública, el cual consta de 4 fases,
¿ya? Uno, dos, tres, cuatro. Y sigue para este caso, sigue la dirección de una aguja de reloj, ¿no? La primera fase, la de programación, ¿sí? ¿Sí? Multinacional de inversiones, que es PMI, ahí está. A su cargo está aquí la OPMI, la oficina. La segunda fase es de formulación y evaluación, que está a cargo de la unidad formuladora, ¿sí? La tercera fase es de ejecución, que está a cargo de quién, de la unidad ejecutora de inversiones. Y una siguiente fase, ¿no? Es la de funcionamiento, ¿no? O sea, ya se entrega la obra y ya es el área usuaria, ¿no? A través de sus responsables que operan el servicio, ¿no? ¿Sí? Esas son las cuatro fases, ¿no? Similar al SNIP, el SNIP también tenía cuatro fases, ¿ah? ¿Sí? Como le digo, lo único que ha aparecido acá es la de programación. Lo que pasa es que antes con el SNIP había formulación, una fase, y otra fase era de, de evaluación, ¿no? Pero acá no, ya formación y evaluación se la han pasado a una sola, que es la unidad formuladora. Entonces la unidad formuladora es juez y parte, ¿no? Y como les había dicho al inicio, ¿no? Eh, para poder programar las inversiones desde un inicio, ¿sí? Los responsables de la OPMI lo que hacen es coordinar, ¿no? Y, para ver si esa nueva idea de proyecto que se quiere empezar a formular, qué objetivo persigue, ¿no? ¿Sí? Si está alineado, ¿no? A los objetivos institucionales. Entonces, para eso tengo que estar mirando, ¿no? A los objetivos institucionales, ¿no? Estratégicos, ¿no? ¿De quién? De la entidad, ¿no? Entonces me tengo que fijar en qué, en el plan estratégico institucional, en el PEI, pero en el vigente, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Por ejemplo, es muy importante, ¿eh? Porque cuando uno busca financiamiento, lo que hace el evaluador es bien astuto los evaluadores, ¿ah? Toque, ven, oye, este proyecto cierra brecha, no cierra brecha, ¿a qué? A ver, ¿está alineado o no está alineado a qué objetivo está alineado, ¿no? A toque se dan cuenta, ¿ya? O sea, ya uno cuando evalúa proyectos ya es, como dicen, bastante rápido, ¿no? Ya saben por dónde agarrar los proyectos, ¿no? Y lo otro es muy importante también para durante la programación, es entender cómo funciona el proceso presupuestario, ¿no? Porque yo tengo que saber cuánto presupuesto tengo para este año, ¿sí? Yo tengo un techo en el año, y cuánto voy a posiblemente a tener en los siguientes 3 años, ¿no? Para poder ver si ese proyecto que se va a empezar a formular, cuánto recurso me va a consumir año a año, ¿no? Porque no pienso destinar todo mi presupuesto para un solo proyecto, ¿de acuerdo? Entonces tengo que armar una cartera de proyectos, ¿sí? ¿Sí? Orientada ¿a qué? Al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y territorial, los objetivos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el área de OPMI, ¿con quién coordina? ¿Qué cosa ve, qué analiza? Ve los objetivos, ¿no? Ve que cierren brechas, ¿no? Cuando hay inversiones no previstas, por ejemplo, ¿no? Para incluir en la cartera, ¿no? Toma en cuenta el proceso presupuestario, ¿sí? Se encarga de actualizar la cartera, de mantener limpia la cartera de inversiones. La cartera de inversiones, muchachos, es como el currículum vitae de una entidad pública. Ustedes cuando van a buscar trabajo, ¿no? Ustedes van con su CV, ¿no? Con su currículum vitae, ¿verdad? Ese currículum vitae es la carta de presentación de ustedes, ¿no? Tiene que estar, tiene que ser transparente, clara, precisa, ¿no? Que el reclutador cuando vea su currículum diga, este es un buen candidato, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual, ¿no? Entonces, la cartera de inversiones, cuando un evaluador revisa la cartera, dice, oye, esta entidad, pues, tiene su cartera limpia, todo, ¿no? Ha estado cerrando sus inversiones ya que han sido ejecutadas hace años, ¿no? Solo tiene inversiones, recientes, de 2 años, un año, ¿no? Las otras carteras ya sus demás proyectos ya los ha ido cerrando, ¿no? Entonces, eso es una de las funciones de la OPMI, ¿ya? ¿Sí? De mantener una cartera de inversiones actualizada, limpia, ¿no? Lista en caso de que por ahí llegue un presupuesto en septiembre, octubre, ¿no? Que a veces llegan presupuestos, ¿no? Del sector porque no pueden gastar y lo distribuyen, ¿no? A diversas entidades, ¿no? Que cuenten con proyectos interesantes, pues pueden ser partícipes, también para concursar, ¿no? Hay concursos que organiza el MEF a través de Fonitrel, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces eso es, ya muchachos.
Miren, hay un break, me dicen de unos 10 minutos, ¿sí? Si tienen alguna consulta la pueden hacer por el chat, yo le voy absolviendo, muchachos, con total libertad, ¿sí? Si tienen alguna duda, un comentario, y yo lo absuelvo, ¿no? ¿Sí? Aprovechemos que estamos con todas las pilas, pues, ¿no? Y para poderlos apoyar, ¿no? Si tienen una duda, un comentario, ¿no? Respecto a los proyectos, ¿no? ¿Sí? Mi compañera está en línea, a ver, para ceder el paso. Así es, ingeniero, aquí estoy en sala. Vamos a realizar la toma de foto grupal. Voy a activar mi cámara nueva. Gracias, Lisbeth. Le continuamos, muchachos. Estuve ahí leyendo algunas consultas respecto a la ubicación de las unidades formuladoras. Eh, casi, casi el 100% ya de entidades públicas cuentan con unidad formuladora, ¿sí? Unidad formuladora, unidad ejecutora, eh, y OPMI, ¿no? O sea, todo lo que son gobiernos locales, como municipios, distritales, municipios provinciales, gobiernos regionales, ¿no? Cuentan con todo prácticamente, ¿no? Y por su autonomía, ¿no? Ellos pueden formular, evaluar, registrar sus proyectos, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, no hay pretexto, ¿no? Para que no puedan utilizar sus recursos las diversas entidades públicas de todo el Perú, ¿ya? Las únicas entidades que no tienen completos sus operadores del INVIERTE-PE son las entidades de gobierno nacional, ¿ya? Por si acaso, ¿sí? A ver, voy a pasar a compartir, ¿sí? ¿Ya? Ya. Entonces, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Ya. A ver, miren, a ver. Todas las entidades públicas, absolutamente todas, tienen unidad formuladora, ¿sí? Tienen. Una que otra posiblemente, dicen, no, yo no tengo unidad ejecutora, o a veces no se enteran que sí tienen, ¿ah? Pero nunca han hecho un solo proyecto, ¿no? Entonces, por eso nunca han necesitado unidad ejecutora, porque nunca han formulado un solo proyecto. Yo conozco, por ejemplo, una entidad, es el CIS, ¿no? No tiene un solo proyecto aprobado, ¿no? No tiene, ¿sí? Entonces no necesita la unidad ejecutora, pero existe, ¿ya? Eh, Ahora, quienes no tienen un OPMI, por ejemplo, son las entidades de gobierno nacional. Por ejemplo, en transporte, ya, el sector transporte, por ejemplo, el pliego de Provías, Sutran, ¿tienen unidad formuladora? Sí. ¿Tienen unidad ejecutora? Sí, pero no tienen OPMI. En educación, por ejemplo, ¿no? En educación, por ejemplo, a ver, el IPD, ¿no? El IPD, por ejemplo, tiene unidad formuladora, unidad ejecutora. eh, la, las universidades públicas, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos viendo las universidades públicas? Todas las universidades tienen unidad formuladora y tienen unidad ejecutora, pero no tienen OPMI. ¿Dónde está la OPMI? La OPMI es sectorial, ¿ya? Son los únicos. Todas las entidades de gobierno nacional, ¿ya? No disponen, ¿no? No tienen OPMI, ¿ya? Esto lo manejan, está centralizado, ¿no? Por ejemplo, en justicia, el Ministerio de Justicia, el INPE, registros públicos, ¿no? En el mismo Ministerio de Justicia sí existe, ¿no? Sí se tiene la OPMI, pero por ejemplo, el INPE y eh, registros públicos tienen unidad formuladora, tienen unidad ejecutora, pero no tienen OPMI. Y entonces todas las inversiones que van a registrar, o las ejecuciones, modificaciones, etcétera, ¿sí? Todo se tiene que realizar a través de la OPMI sectorial, ¿ya? ¿De acuerdo? Dicho esto, cada vez que bueno, retomando la clase ya, cada vez que se va a empezar a formular un proyecto, quien es el responsable de registrar
estas inversiones por primera vez o ideas de inversiones es la unidad formuladora. Entonces, todos los operadores, tanto la OPMI, la unidad formuladora y la unidad ejecutora, tienen unos usuarios y unos passwords para los cuales pueden acceder al banco de inversiones, ¿ya? Acceden al banco de inversiones y registran sus inversiones, ¿no? Desde un inicio, pues, si es por primera vez, cuando registran van a tener que utilizar unos formatos. ¿Se acuerdan que les dije que al inicio que hay, ya con el Invierte hay formatos y anexos? ¿Sí? Entonces hay unos determinados tipos de formatos que van a tener que descargar, lo registran, lo completan, lo firman, lo sellan, lo escanean y lo registran al sistema, ¿no? Entonces entran al sistema y cuando es por primera vez, se genera un código de idea, ¿ya? ¿Sí? CI, más conocido como CI, ¿ya? Pero aún no está en la fase de formulación, todavía está a nivel de idea, ¿ya? Cuando está ya en fase de formulación, cuando ya tiene el código de idea, ¿sí? Ya registrado, ¿sí? Y ya la unidad formuladora, pues tiene que evaluar su capacidad, ¿no? Dice, dispongo de recursos para formular un proyecto en planta o no dispongo de capacidad técnica para hacerlo en planta, voy a tener que tercerizarlo, dicen. O sea, la unidad formuladora se hace múltiples preguntas, ¿no? ¿Voy a hacer un proyecto o voy a hacer una IOR? ¿Qué corresponde hacer, no? ¿Qué hago? ¿Un proyecto o una IOR? Dice. ¿Tengo presupuesto o no tengo presupuesto? ¿No? ¿Voy a poder formular durante este año? ¿Lo voy a poder ejecutar ese presupuesto que tengo asignado? ¿O no tengo presupuesto, no? O a veces no sabe, entonces le pregunta, ¿no? Al área de planificación o a su jefe inmediato si le han asignado un presupuesto para, como a la unidad formuladora, ¿no? Entonces, acá hay una serie de preguntas que se hace la unidad formuladora. Voy a empezar a hacer un proyecto, pero el terreno donde quiero hacer el proyecto está saneado, dispongo de recursos, cuenta con servicios básicos, ¿no? Tiene energía eléctrica, tiene instalaciones sanitarias, ¿no? Tiene un proveedor de telefonía, ¿no? Esa zona, ¿sí? Entonces, la unidad formuladora, antes de empezar a formular, tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando va a empezar a formular, va a venir la población o el interesado en ese proyecto y le va a preguntar, ¿cuándo van a empezar a hacer el proyecto? ¿Cuándo van a terminar? Sí, es lo que quieren saber, ¿no? ¿Cuándo va a estar listo, no? Entonces, el de la unidad formular tiene que tener esa capacidad, ¿para qué? Para poder sustentar, eh, ¿no? Técnicamente, por supuesto, ¿no? A las personas que están solicitando información. Y no solamente es personas que vienen físicamente, muchas veces también es mediante documentos, ¿no? Sí. O, por ejemplo, el titular del pliego está atendiendo algunas visitas y comienzan a preguntar sobre los proyectos. Entonces, van a llamar sí o sí a quién. Normalmente llaman al de la unidad formuladora, ¿ya? Porque el de la unidad formuladora está atento, no sabe, ¿no? Este proyecto tiene ciertas falencias, este proyecto nació con Yaya, este proyecto que se hizo por presión de tal o cual persona, pero respetando pues ¿no? ¿no? La estimación de brechas, y etcétera, etcétera. Entonces, el de la unidad formuladora prácticamente es como el número 10, ¿no? De un equipo de fútbol, ¿no? Es el creador, el que la para, la domina, ¿no? Entonces, ese es como un equipo de fútbol donde la unidad formuladora pues tiene que tener la capacidad para poder atender y ver, ¿no? Cuál es la situación de un proyecto, ¿no? Entonces, una vez que determina que se tiene que hacer un proyecto, suponiendo que este proyecto, dispongo de capacidad técnica, dispongo de ingenieros, arquitectos, economistas, ¿no? Para hacerlo en planta o lo voy a tener que tercerizar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya con el Invierte P, en vista de la cantidad de proyectos sobre todo en educación, ¿no? Y salud y temas de, por ejemplo, en pistas, veredas, ya hay una variedad de, de similitud, ¿no? Entonces ya el área de metodología del sector, conjuntamente con el MEF, ya han establecido unas fichas, ¿no? Que son estándar. Entonces, de la unidad formuladora dirá, pues, no necesito todavía hacer un proyecto complejo, esto es bastante sencillo, es común, entonces no necesito hacer un perfil, necesito es suficiente con hacer, ¿qué? Una ficha, dice, ¿no? Con una ficha es suficiente, ¿no? ¿Ya? Entonces,
el de la unidad fórmula tiene que entender, tiene que tener esa capacidad, ¿no? Ver si para poder discernir, ¿no? Identificar cómo va a resolver o atender esa problemática, ¿no? Para eso, el Ministerio de Economía continuamente va actualizando estos anexos, ya hay unos anexos, que son como una guía para los operadores del InvierTP, ¿no? Que les ayuda a que cuando tengan alguna duda, pues ellos puedan leer, ¿no? Estas guías, estos anexos, y puedan atender, ¿no? O responder algún requerimiento, ¿sí? Por la vía formal, ¿no? ¿Ya? Si, por ejemplo, ¿no? Dice, oye, lo puedo hacer, no tengo, normalmente los proyectos cuando son un poquito complejos, ¿no? O toman mucho tiempo y muchas veces las unidades formularias están compuestas por una o dos personas nada más, ¿no? Entonces optan por tercerizar. Entonces, para tercerizar, sí o sí, tengo que armar un término de referencia y eso toma tiempo, ¿sí? Y luego eso se tiene que ver si tiene presupuesto la unidad formuladora, ¿no? Para poder tercerizar estos estudios, ¿no? O, por ejemplo, ver si está saneado, si tiene la topografía actualizada, ¿no? Si el título de propiedad ¿no? del terreno, ¿no? Eh, responde, ¿no? A la topografía que se tiene, ¿no? Entonces, una serie de estudios que tiene que analizar, ¿no? El de la unidad formuladora, ¿sí? Entonces, uno es si lo va a hacer en planta o lo va a tercerizar. Si lo va a tercerizar, tiene que tener recursos, tiene que armar términos de referencia y luego enviarlo a dónde, a administración, ¿no? Para que se encargue del proceso de contratación y selección del proveedor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? O hace un proyecto o hace una IOR. ¿Se acuerdan? Un instante le mencioné sobre el cerco perimétrico, ascensor, aula, y una serie de acciones, ¿no? O equipos que se tienen que comprar. Ya con el Invierte P, a raíz de estos anexos, ya guía un poco ¿no? Orienta mejor a las unidades formuladoras. ¿Para qué? Para que esas atenciones como son, y esos requerimientos como son puntuales, ya no es necesario hacer proyectos. Suficiente con hacer IOR. Entonces, la CIOAR es una alternativa, ¿no? ¿Una alternativa para qué? Para intervenciones puntuales, precisas, que no son complejas, ¿sí? Que son de rápida ejecución. Máximo, no está, la norma no te dice qué máximo, pero esa es la mirada que tiene que tener un gestor. 8 meses, a lo mucho 10 meses yo tengo que ejecutar mi presupuesto, ¿no? En una IOAR, a lo mucho, ¿sí? Esa es la mirada. Pero si un IOAR no se termina de ejecutar en el año, ya no es una buena señal. Ya eso se lo digo por experiencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el IOAR no la terminan de ejecutar, va a pasar al siguiente año. Entonces, ¿qué va a pasar? El analista, el evaluador, el sectorista va a decir, oye, pero 2 años para una IOAR. Así hayas empezado a ejecutarlo en finales del año, ojo, ¿ah? Entonces, ya, entonces hay que tener mucho cuidado. De preferencia las IOR y hacerlas al inicio de año, ¿ya? Pero la norma también dice de que no puedes fraccionar el servicio, ¿ya? Muchas veces cuando entra un alcalde, un gobernador regional o el titular del pliego, quiere mostrar, ¿no? Que ha entrado con las pilas y quiere proyectos, obras rápidas. Entonces, IOR, IOR, ¿no? Rápido hay que hacer una IOR, pero a veces hacer IOR, el problema no es registrable, el problema es durante la ejecución. Tengo muchos casos que, por ejemplo, empiezan a ejecutar el proyecto o quieren ejecutar el proyecto y se olvidaron de algo, ¿no? No fue contemplado durante la formulación de la IOR, ¿no? Sí, entonces, y pueden estar ahí, oye, pero no tengo recursos, ¿de dónde voy a sacar? Por ejemplo, voy a comprar un equipo, un data center, por ejemplo, ¿no? Que cuesta como 5 millones. Pero solo el IOR contempló adquirir el data center, pero y las instalaciones eléctricas y la adecuación, ambientación, ¿no? Del lugar donde va a estar, y eso cuesta, ¿no? 300.000, 400.000 soles.
¿de dónde voy a sacar ese dinero, no? Ya el IOR está aprobada, está en fase de ejecución. Y el año ya estamos en noviembre, diciembre, ya es casi imposible, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace el titular del pliego? Y dice, pucha, entonces es que necesitamos sí o sí que ejecutar, devengar, ¿no? Pagar al proveedor para poder devengar y mejorar nuestro nivel de ejecución. Entonces, ¿de dónde va a coger esos 300.000 soles? Como ya no puede cogerlo de inversión pública, ¿qué cosa va a tener que hacer? Lo va a querer coger de gasto corriente, ¿no? Entonces va a tener que quizás cortar algunos servicios, afectar por ahí un servicio, ¿para qué? Para poder adecuar estos ambientes y poder sostener ¿no? al data center, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, entonces los proyectos pueden ser perfiles o fichas, ¿no? Uno de los anexos, anexo 10, te orienta a la unidad formuladora para determinar si es perfil o ficha, ¿no? El perfil es más complejo, toma más tiempo, ¿sí? Las fichas son, porque ya son estándar, son repetitivos, ¿no? Como le digo, colegios de inicial, pistas, veredas, plaza de armas, ¿no? Ya no necesitas hacer un perfil, suficiente con las fichas, ¿ya? ¿Sí? Y una vez que se elaboran, ¿sí? Se desarrollan, se aprueban, se evalúan, ¿no? Se aprueban. Si es un proyecto, ¿de acuerdo? Si es un proyecto, se declara viable, o sea, el proyecto viable. Si es una IOR, se aprueba. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Cuando uno lee, ¿no? Uno lee un informe, ¿no? De un especialista o de una evaluación que se hace a la cartera de inversiones y se aprobaron tales inversiones, se declararon viables tales proyectos, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes vean, se aprobó el tal proyecto, se aprobó tal inversión, está hablando de IOR, ¿sí? Pero si habla de declaración de viabilidad, está hablando de proyectos, ¿ya? ¿Sí? Una vez que se aprueba o se declara viable, se genera el código único de inversiones más conocido como CUI, que no es el mismo, el código de idea, por si acaso, ¿eh? No es el mismo, ¿ya? Entonces, una vez que se aprueba la IOR o se declara viable el proyecto, por defecto pasa ¿a dónde? A la unidad ejecutora. ¿Ya? Entonces, la unidad ejecutora, ¿qué tiene que hacer? Inmediatamente tiene que hacer ¿qué cosa? Elaborar ¿qué? El expediente técnico o estudio definitivo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ese estudio definitivo o expediente técnico, antes, con el SNIP, ¿ya? Esto sí considero que es una buena, al igual que la creación de la programación, ¿no? Para asegurarse que existe presupuesto. Esto sí es muy, muy, muy importante, porque con el SNIP, ¿sabes qué pasaba? El que era jefe de la unidad ejecutora, que muchas veces son ingenieros o ingenieros civiles o arquitectos, cuando llegaba el proyecto declarado viable, el ingeniero no hacía caso al perfil o al proyecto que había sido aprobado o declarado viable. Pues, por ejemplo, si llegaba a un colegio con 10 aulas, el que era jefe de estudios, ¿no? O el responsable de hacer el estudio del expediente técnico, cuando coordinaba con el director o el director lo buscaba y le decía, mire, ¿sabe qué, ingeniero? El de la unidad formuladora, pues era una persona que no se podía conversar, que solamente nos ha destinado 10 aulas, nosotros necesitamos 20 aulas, 30 aulas, ¿no? ¿Qué hacía el jefe, el responsable de estudios? No se preocupe, señor director, yo lo voy a considerar más aulas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Lo considera 15, 20 aulas, ¿no? Cuando el de la unidad formuladora ya había hecho el cálculo que solamente a lo mucho se necesitaba 9, pero para redondear, ¿no? Hizo económicamente hizo como dicen, como el término que utilizan los economistas, ¿no? Incrementar un poco el valor de un factor ahí, ¿no? De crecimiento, de demanda, ¿para qué? Para que ya sea 10, ¿no? Para redondear, ¿no? O sea, no necesitaba 10, sino necesitaba 9. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque por presión, pues, ¿no? Del director, por presión de los docentes, etcétera, ¿no? Pero es suficiente, era con 9, no con 10. Pero ¿qué pasa cuando llega acá? Ya el director se mueve y pide más ambientes, y acá con el SNIP sucedía eso mucho, ¿ya? Entonces se incrementaban las metas, porque acá se había calculado 10 y acá estaban 20, ¿no? Entonces se observan aulas vacías o ambientes vacíos, no solamente en educación, en otros sectores también, ojo, ¿ah? ¿Sí? ¿Ya?
Pero ¿qué ha pasado con el Invierte PE? Con el Invierte PE, cuando es un proyecto de inversión pública, ¿sí? Cuando es proyecto, ya el responsable de la unidad ejecutora ya no lo puede aprobar directamente. Antes de aprobar el expediente técnico o estudio definitivo, lo que tiene que hacer el responsable de la unidad ejecutora es remitir, ¿no? Remitir este estudio que ha sido elaborado ya sea en planta o lo ha tercerizado, antes de aprobarlo, tiene que remitirlo a dónde? A la unidad formuladora, como que regresa, ¿no? A la segunda fase. ¿Para qué? Para que la unidad formuladora revise si el de la unidad ejecutora está conservando, ¿no? La naturaleza de la inversión que se ha elaborado, el estudio de inversión que se ha elaborado durante la fase de formulación. Está revisando que no se altere el objetivo del proyecto, ¿sí? Que se respete las metas, ¿de acuerdo? Ese informe que hace la unidad formuladora se llama informe de consistencia, ¿ya? Solamente cuando es proyecto de inversión pública. Cuando es una IOR, ya el responsable de la unidad ejecutora no tiene la obligación, ¿no?, de remitirlo a la unidad formuladora para que lo revise. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer, ¿ya? Pero no es necesario, ¿sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, acá hay un tema acá. Cada vez que en la directiva de la 01/2019 indica de que es el titular del pliego quien aprueba mediante acto resolutivo, ¿no?, la aprobación del estudio definitivo. Ya así dice, ¿no? Así dice la norma. O a quien le delegue la competencia. Quiere decir, por ejemplo, un médico, director general de un hospital, el jefe de la unidad ejecutora, elaboró el expediente técnico, ¿no? Lo deriva a su jefe inmediato, que puede ser el administrador, y el administrador, ¿qué hace? Se lo deriva al director general del hospital para que apruebe mediante acto resolutivo. Ojo, un médico no va a ponerse a revisar el expediente técnico, pero obliga a que lo revisen. Si posteriormente hay reclamos, denuncias, porque el proyecto fue mal ejecutado, adendas, ¿no? Paralizaciones, y todo le echan la culpa a quién, al expediente técnico. ¿Quién aprobó el expediente técnico? El médico, el doctor. Igual es a las universidades, ojo, ¿eh? Igual es. Normalmente el que es rector es un profesor, ¿no? Va a tener que aprobar un estudio de ingeniería especializada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico o el profesor? Va a tener que tener una persona de confianza que le ayude a revisar. Eso sería uno, ¿no? Entonces, como no confía entonces. Pero para evitarse ese problema o esa responsabilidad, lo que hacen algunas autoridades es transferirle, ¿no?, esa competencia, ¿no?, y le delega esa facultad, también mediante documento, ¿no?, acto resolutivo, que las competencias para aprobar estos documentos también se la da a quién, a uno de las direcciones de línea, ¿no? Que puede ser el director de administración, ¿no? Sí, puede ser él o el propio director de infraestructura, ¿no? Eso ya es de qué tanta confianza le tiene el titular del pliego, ¿no? Al funcionario, ¿no? Pero es para salvar responsabilidades, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, una vez que se aprueba ¿no?, el expediente técnico, estudio definitivo, ¿ya? El de la unidad ejecutora tiene que ejecutar el proyecto, ¿sí? Si es una obra, pues va a tener que seguro ver, ¿no? Si en el expediente técnico se contempló que la obra se tenía que hacer por administración directa o por contrata, ¿no? Esta decisión final de elegir por contrata o por administración directa, el responsable del estudio le hace la consulta a su jefe inmediato. Su jefe inmediato le hace la consulta a su otro jefe inmediato y luego le hace la consulta al titular del pliego. ¿Cómo lo vamos a hacer?
y a veces se politiza, ¿no? Porque dicen, no me conviene hacerlo por contrata, porque por contrata yo voy a tener que contratar, se va a hacer un proveedor X y me va a traer a su gente, yo necesito dar empleo a mi gente, ¿no? O yo, para salir electo, muchas ferreterías me apoyaron, entonces yo necesito que sea por administración directa para poder comprar fierro, cemento, ¿no? A estos ferreteros, a las ferreterías tal y cual, ¿no? Pero imagínense, ¿no? El de la unidad ejecutora, luego, una vez que se apruebe, luego va a tener que estar armando términos de referencia para comprar cemento, términos de referencia para comprar fierro. Y así se pasan, y así se, términos de referencia para comprar cerámica, ¿no? Términos de referencia para contratar personal, ¿no? Cuando es por administración directa, ¿no? Hay que contratar una serie de personas, ¿no? ¿Sí? Entonces esto se vuelve ya un área de logística prácticamente la unidad ejecutora, ¿no? Entonces, por eso que se demoran muchos o muchas complicaciones. Entonces, muchas entidades públicas ahora eh, ya deciden mayormente que sea por contrata, ¿no? Sí, para evitarse todos esos problemas de estar, la carga de trabajo que se genera, pues, ¿no? Sobre todo si son costosos, ¿no? Pero si ahora, alguna vez en el año 2023, me parece, o 2024, no recuerdo muy bien, eh, sacaron una ley en la cual ¿no? Que toda la ejecución de los proyectos tenía que ser por contrata, ¿no? Hasta que muchos alcaldes pues llegaron a Lima a llamar la atención a sus congresistas, ¿no? ¿Por qué usted está haciendo eso, no? Porque usted sabe que en mi zona no hay proveedores, no hay contratistas, nadie quiere ir a construir porque es una zona lejana, ¿no? Entonces yo sí o sí lo tengo que hacer por contrata. Eso fue su sustento y bueno, derogaron esa ley, ¿no? No duró ni una semana, me parece. ¿Ya? Entonces, tanto la unidad formuladora como la unidad ejecutora tienen que hacer una autoevaluación de su capacidad técnica, ¿no? Si lo van a desarrollar sus estudios, ¿no? En planta o lo van a tener que tercerizar, dependiendo si tienen un presupuesto, si no van a tener que pedir una ampliación o una modificación de manera interna en su centro de costos, ¿no? Para tener recursos y poder tercerizar, ¿no? Sí, algunos estudios, ¿ya? ¿Sí? Para todo ello existen formatos, ¿ya? Formatos que estos operadores del InvierTP van a tener que descargar, completar, firmar, sellar y cargar en el sistema, ¿ya? De la unidad formuladora y unidad ejecutora, ¿sí? Distintos formatos. Es todo un mundo la inversión pública, por si acaso, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que les mencionaba al inicio también, es que toda ley tiene su reglamento, ¿no? Y esta ley, el decreto de ley con la cual fue creada el InvierTP, un decreto legislativo, tenía un reglamento aprobado en el 2018 y el mes pasado pues ya tiene un nuevo reglamento, ¿no? En el cual pues ya esta fase ya le dan más, más responsabilidad, más claridad, ¿no? Para que pueda gestionar mejor, ¿no? El responsable de la unidad ejecutora, ¿ya? ¿Sí? Y una vez que ya se termina de ejecutar los proyectos, ¿sí? Luego se tienen que liquidar, ¿no? Liquidación técnica, ¿no? Liquidación financiera, ¿no? Y a veces ahí lo dejan, muchas veces ¿no? Los jefes de la unidad ejecutora lo dejan ahí, ¿no? Pero no deben dejar, ¿ya? Lo ideal es inmediatamente terminan, inmediato, o hay que estar, sí o sí, hacer seguimiento para que lo cierren. Sí o sí lo tienen que cerrar. Entonces, para poder cerrar, sí o sí tienen que liquidar, ¿ya? Entonces, si no tienen personas que tienen experiencia en liquidación, entonces van a tener que contratar también proveedores, ¿no? Sí, proveedores o contratistas para que tengan experiencia en liquidación. ¿Para qué? Para que posteriormente cerrar la inversión. Porque ¿cuál es la idea? De tener una cartera limpia, ¿sí? ¿Ya? Si no se cierran los proyectos, ustedes lo que van a tener es una cartera que está completamente, no es una buena señal, ya no es una buena señal, ¿sí? Y una vez que se termina de construir, se entrega la obra y bueno, a la unidad productora, ¿no? Que va a ser el uso del servicio, ¿no? ¿Y cómo es que está organizada una entidad? Normalmente las entidades, en este caso he puesto acá un gobierno regional, pero es similar a una municipalidad, ¿no? O también a un gobierno, una entidad de gobierno nacional, ¿no? Casi todos son similares, ¿ya?
¿sí? Pero principalmente vamos a mirar una municipalidad y un gobierno regional, ¿ya? En este caso. Miren, acá está la oficina de planificación, que normalmente es un órgano de asesoramiento, ¿no? Y dentro de la gerencia de planificación tenemos presupuesto, tenemos eh, programación multianual de inversiones, miren, la PMI, ¿no? Que es la OPMI, ¿no? Acá le he puesto sugerencia, ¿sí? Se denomina así, pero esto es para el MEF, esto es la OPMI, ¿sí? Y acá tenemos la sugerencia de estudios de preinversión, o sea, antes de pasar a la inversión, preinversión. Esto es la unidad formuladora, ¿ya? Y acá tenemos otra oficina que es la de planeamiento estratégico. Entonces la unidad formuladora coordina con presupuesto, coordina con quién, con planeamiento. Muchas veces, muchas oficinas desean adquirir equipos, ¿no? Y van a presupuesto para solicitar la certificación presupuestal. Quiero comprar tal o cual equipo y presupuesto le dice, se pregunta, ¿no? Porque tiene ciertas dudas. ¿Este equipo que quieren comprar se puede comprar por gasto corriente o por gasto de inversión? Eso no se compra con un gasto de inversión. Entonces le pregunta a la unidad formuladora y la unidad formuladora le dice, efectivamente, ese equipo que quiere comprar es un activo estratégico. Ese activo no lo se puede comprar por gasto corriente, tiene que ser por gasto de inversión. O sea, se tiene que hacer una IOR o un proyecto, ¿no? Ya eso ya es responsabilidad de la unidad formuladora para que pueda orientar al área usuaria que está solicitando la adquisición de un equipo, ¿no? Indicarle, ¿no? Que ese equipo es parte de una unidad productora, es un activo estratégico, y sí o sí se tiene que pasar por la inversión pública, ¿ya? Entonces, una vez que se aprueba la IOAR, o se declara viable el proyecto, esto luego pasa al área de la unidad ejecutora. La unidad ejecutora, pues, ¿no? Tiene su sugerencia de estudio, normalmente, donde se hacen los expedientes técnicos o estudios definitivos, y una sugerencia de obras, ¿no? La ejecución misma. Y la misma entidad también dentro de su organigrama muchas veces, ¿no? Tiene, por un tema de transparencia, ¿no? Tiene una oficina de supervisión y liquidación de obras que la tiene pues en otro, separado, ¿no? ¿No? ¿Sí? Entonces más o menos así funcionan, ¿no? Así están organizadas las oficinas, ¿no? Entonces, como verán, casi todas, por no decir todas, las entidades tienen unidad formuladora. Ya tienen su unidad formuladora, ¿sí? Cada vez que desean adquirir o un bien o contratar un servicio, ¿quién realiza esa acción? Administración. ¿A través de quién? De abastecimiento. Dependiendo del monto, si es menos de 8 ítems, serán compras directas, si no, le darán un proceso y ya eso es a través de la misma administración y etcétera, ¿no? Ya, jóvenes. Estos son los anexos, el listado de anexos y el listado de formatos. Ustedes ponen en el Google anexos y formatos MEF y les va a salir una interfase como la que está acá. Esta interfase que aparece es similar eh, con el SNP, ¿ya? Son los mismos colores, ¿no? El mismo tipo de letra inclusive, ¿ya? ¿Sí? Entonces, los formatos que son, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Formatos que deben ser usados por los operadores del InvierTP, que son archivos en Excel. Si uno le hace clic, se descarga, ¿no? Estos formatos y el operador los tiene que completar, ¿no? Los completa, los firma, los sella, los escanea y lo carga al sistema, ¿sí? ¿Por qué acá dice nuevo? Porque continuamente, ¿no? Los metodólogos del MEF van actualizando estos formatos, ¿sí? Por ejemplo, hace poco han actualizado el anexo 5. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre formatos? Los formatos son archivos, ¿no? Que usan, ¿no? Utilizan los operadores para registrar información. ¿Qué cosas son los anexos? Los anexos son como lineamientos, ¿no? Que orientan a los operadores, ¿no? Del InvierTP en caso, para las distintas fases, ¿no? Por ejemplo, si llega un requerimiento, ¿no? Y el de la unidad formuladora tiene dudas entre desarrollar un proyecto o una IOR, tengo que utilizar mis lineamientos, ¿no? ¿Sí? Y mi lineamiento me está en
en el anexo 10 me dicen, ¿no? Entonces yo tengo que leer bien el anexo 10 y en este lineamiento me indica pues los criterios para determinar la clasificación, ¿no? De los, de esta, de este problema que se tiene, que se quiere resolver, ¿no? Si lo vamos a hacer con proyecto o con una ficha, ¿no? ¿Ya? Para evaluar también, ¿no? Parámetros de evaluación, o por ejemplo acá el anexo 2, ¿no? Por ejemplo, acá en este anexo 2 continuamente se va actualizando también, ¿no? En el anexo 2 uno puede identificar de manera resumida y bastante pedagógica eh, las unidades productoras, los servicios, ¿no? Su clasificador de responsabilidad funcional, ¿no? Donde pueden visualizar cuál es el servicio, pueden ver las competencias, qué tipo de entidad son competentes, ¿no? Y cuál es la fórmula, ¿no? Cuál es el indicador de brecha, ¿no? O sea, todo lo pueden ver acá en el anexo 2, ¿ya? ¿Sí? Y este más o menos es el anexo 2, ¿no? Clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de Programación Multinacional de Gestión de Inversiones. Miren, cuando les hablo de competencias, yo les hago una consulta. Una municipalidad distrital, un gobierno local, ¿puede elaborar y ejecutar un proyecto de un instituto tecnológico? ¿Puede o no puede? A ver, jóvenes, ¿qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Puede o no puede? ¿Mm? ¿Puede? ¿Ah? A ver, otra pregunta. ¿Una municipalidad puede formular un proyecto de una universidad? ¿Puede? ¿Puede o no puede? Si yo tengo dudas, ¿ya? Justamente para eso está el anexo 2. El anexo 2 tiene la posibilidad de poderse descargar, ya sea en PDF o en Excel. Yo les recomiendo en Excel, ¿ya? Porque en Excel uno que ya un poquito tiene un poco de conocimiento, puedes hacer filtros, ¿no? O control V, ¿no? Y puedes buscar, ¿no? Por ejemplo, veo acá, educación superior tecnológica. Yo digo acá, ¿no? En toda esta línea voy a ver, ¿ya? Acá este numerito, la 22, para no perder de vista, la 230 que está acá, ¿no? Yo digo, la función, división, grupo funcional, servicio, el sector responsable, competencia del servicio, donde yo voy a poder visualizar qué sector, si es gobierno regional, gobierno local, provincial, gobierno local distrital, ¿no? Tipología, el indicador de brecha y la unidad de medida, ¿no? Entonces yo tengo acá un lineamiento que me puede ayudar a mí, ¿no? Para ver si tengo o no tengo competencia. Si yo soy alcalde, yo digo, a ver, la población me está pidiendo universidad, yo soy alcalde distrital, ¿no? Voy a ver si me compete o no me compete. Entonces, yo digo, ¿no? Me está pidiendo instituto, universidad, entonces yo digo, a ver, voy por instituto primero. Digo, instituto, a ver, voy acá. Educación superior no universitaria. Luego dice acá, servicio de educación superior tecnológica. Ojo, tecnológica. Ah, este es un instituto tecnológico. Sigo avanzando. Sector responsable de educación. ¿Qué sectores más? Educación y defensa, porque defensa también tiene sus institutos, ¿no? ¿Quiénes tienen competencia? Dice acá. ¿El gobierno regional? Arribita dice, sí, sí tiene competencia el gobierno regional. ¿Sí? Acá, perdón, acá, ¿no? Luego dice acá, gobierno local, municipalidad provincial, ¿tiene o no tiene? No, dice, mire, 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 gobierno local, provincial y distrital no tienen competencias sobre los institutos tecnológicos. Ya, no tienen competencia. ¿De acuerdo? Entonces, eh, el alcalde no se puede comprometer, lo que se puede decir es gestionar, voy a gestionar, ¿no? ¿Quiénes tienen competencia? Los gobiernos regionales, como dice acá, ¿no? A través de la Dirección Regional de Educación. Ellos sí tienen competencia para formular ¿no? Estudios de preinversión. Ahora, ¿la municipalidad lo puede hacer? Sí lo puede hacer, por supuesto, pero el tema es que cuando lo quiera registrar no va a poder registrarlo en el sistema, no va a poder. Por más que quiera, no va a poder, ¿ya? Excepto que se realiza un convenio, ¿no? Entre la municipalidad y el gobierno regional para que le transfiera esa competencia, porque la municipalidad puede argumentar, yo tengo los recursos, yo lo puedo hacer. Entonces firmarán convenios, ¿no? ¿Para qué? Para poder atender el requerimiento de la población que necesita carreras tecnológicas para su población, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más tengo acá? Tipología.
educación superior tecnológica, y acá tenemos el indicador de brecha, ¿no? Que es porcentaje de personas no matriculadas en educación superior tecnológica respecto a la demanda potencial, ¿no? El indicador, unidad de medida del indicador es personas por año. Y acá hay otro, míreme, otro indicador de brecha, porcentaje de instalaciones educativas que brindan el servicio de educación superior tecnológica en condiciones inadecuadas. Acá habla de demanda, o sea, acá habla de cobertura, y acá habla de condiciones inadecuadas, o sea, acá está hablando de calidad. Siempre ustedes, cuando analicen un proyecto, tienen que ver, ¿no? Oye, ¿este es un problema de cobertura o es un problema de calidad? De calidad es porque existe el servicio, pero es un servicio de mala calidad. Por ejemplo, en salud, ¿no? Que tanto hoy hay tanta queja, ¿no? Por ejemplo, en salud, ¿no? O algunos hospitales, ¿no? ¿Existe el servicio? Sí, pero las condiciones son inadecuadas, ¿no? Otro, acá dice respecto a la cobertura. Cobertura quiere decir que se necesita, ¿no? Se necesita coberturar, atender a más personas, ¿no? Hay mayor demanda, ¿no? ¿Sí? Y se necesita ampliar el servicio, ¿no? Para poder atender a todos. Sí, acá está su unidad medida, ¿no? Personas por año, y acá está la calidad, pues, ¿no? Que es instalación educativa, ¿no? ¿Sí? Todo este análisis lo desarrolla la OPMI, ¿no? ¿Sí? En coordinación con sus unidades formuladoras, ¿no? Y unidades ejecutoras, ¿no? Sobre todo unidades formuladoras, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Estos servicios, ¿no? O unidades productoras y poder a ver cuáles son sus indicadores y sus unidades de medida, ¿ya? Pero para ello, antes de empezar a formular un proyecto, algo que también debe tomar en consideración el de la unidad formuladora, ¿sí? Para que pueda orientar a todas las demás, a los demás operadores o asesorar a titular del pliego o a las personas o entidades que están requiriendo algún tipo de atención a un servicio, sí o sí tienen que entender y sustentar qué cosa es una unidad productora, ¿no? ¿Para qué? Para evitar el fraccionamiento, para evitar la duplicidad. Entonces, ¿qué cosa es una unidad productora? Una unidad productora es como si fuera una fábrica, ¿ya? Donde entra, por ejemplo, un mueble, perdón, madera, y se transforma en un mueble, una silla, un sillón, ¿no? Pero para que esa madera, pues, llegue a ser un mueble, sufre una transformación, ¿no? Y para que se transforme, en ese proceso de transformación, pues tiene que haber talleres de manufactura, ¿no? Tiene que haber ciertos mobiliarios de soporte, ¿no? Equipos, operadores y un software quizás, ¿no? Entonces, entra la madera y sale un mueble, ¿de acuerdo? Un producto terminado, ¿no? Similar es una unidad productora en el servicio público. En el servicio público, por ejemplo, ¿no? Un jovencito que termina el colegio y quiere ingresar a una universidad, ¿sí? Postula e ingresa, ¿no? Pero ingresa con ciertas competencias, con X competencias, ¿no? ¿Sí? Y en el proceso del servicio que recibe de universitario, pues cada semestre va adquiriendo cierto tipo de competencias, ¿no? Pero para que esas competencias sean adquiridas de manera regular, para que ese servicio sea de calidad, pues necesita aulas modernas, laboratorios modernos, talleres, mobiliarios adecuados, ergonómicos, ¿sí? Equipos modernos, ¿no? Docentes motivados, actualizados, investigadores, ¿no? Sistemas modernos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que el alumno estudie, para que el alumno adquiera las competencias semestre a semestre. ¿Para qué? Que así, ya pasado 5 o 6 años, sale ya un alumno, una persona sale, ¿no? La misma persona, pero con otras competencias adicionales. Si entró con X competencias, ahora saldrá con X más competencias. ¿De acuerdo? Y debería salir, ¿no? Con buenas competencias. ¿Por qué? En el Perú, ¿por qué? Porque ¿dispone de qué? De presupuesto. ¿Tienen dinero? Tienen dinero. ¿Tienen presupuesto? Tienen presupuesto en las universidades, ¿de acuerdo? ¿Ya? O sea, no hay por qué echarle la culpa, pues, ¿no? Todo al ministerio, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en algunos lugares a inicio de año, todo le echan la culpa al ministerio, ¿no? El ministerio tiene la culpa, no. ¿Por qué? Porque si uno ve educación básica, son los gobiernos locales, porque la ley de gobiernos locales dice, ¿no?
que la que una de sus competencias, ¿no? Es atender, ¿no? Educación básica regular, ¿sí? Educación básica regular, ¿qué cosa es? Inicial, primaria, secundaria, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es una unidad productora? Se entiende por una unidad productora de servicios públicos al conjunto de recursos, infraestructura, equipos, personal, organización, capacidad de gestión, entre otros, que articulados entre sí constituyen una capacidad para proveer bienes y o servicios, ¿no? ¿Sí? Públicos a quién? A la población, ¿ya? ¿Sí? Queda claro, ¿no? Entonces, yo tengo factores de producción, ¿sí? Y cada factor de producción tiene activos, ¿no? Por ejemplo, para un servicio educativo, o una unidad productora de educación, infraestructura es un factor de producción. Pero ¿cuáles serían los activos estratégicos, por ejemplo, para un colegio? Las aulas, los laboratorios, los talleres, la sala de usos múltiples, los baños, ¿sí? Los mobiliarios, ¿cuál sería? Ya, el factor de producción se llama equipo inmobiliario, pero los activos, ¿cuáles son? Las pizarras, los mobiliarios, las sillas, los pupitres, ¿no? Los archivadores, etcétera, etcétera. Y así, ¿de acuerdo? Todo esta clasificación o estos inventarios ya los tiene mapeado ¿quién? El sector educación, ¿ya? Por si acaso. No hay mucho que inventar ya, por si acaso, ¿ah? Ya casi todo está mapeadito, ¿ya? Como les digo, continuamente el sector va actualizando y esto lo va informando también pues al MEF y informa también a los diversos operadores, ¿no? Del InvierTP para que puedan también, cuando hagan sus proyectos, puedan actualizarse, ¿ya? Entonces, cada vez que existe un problema, ¿qué tiene que hacer? Y le corresponde atender es analizar, ¿no? Mediante una metodología de causa-problema, un modelo causal, ¿no? Utilizan normalmente la metodología, es el marco lógico, que va a ser un modelo causal, ¿no? Identifican el problema central, pero para ello necesitan identificar las causas, ¿no? Causas, problemas, luego este problema central que origina efectos, ¿no? Efectos hasta un efecto final. ¿Esto cómo se llama? Árbol de causas y efectos. El árbol de causas y efectos se escribe normalmente en negativo, ¿ya? Todo es negativo. Por ejemplo, el problema central, ¿cuál es? La población de la localidad de San Miguel tiene limitado acceso al servicio de agua potable y alcantarillado de calidad. Acá está mezclando dos cosas, mire, acceso dice, esto es cobertura. Luego dice de calidad, acá está mezclando dos cosas, no está mal. O sea, ¿existe el servicio? Sí, pero es de mala calidad. ¿Existe el servicio? Sí, pero es limitado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y no está mal, ojo, ¿ah? Pero por cómo han llegado a esta conclusión para que sea este el problema central, porque han hecho talleres, encuestas, etcétera, etcétera, han entrevistado a los pobladores, a la comunidad, etcétera, etcétera, y de acuerdo a eso han mapeado, han identificado sus causas directas, sus causas indirectas, y más indirectas aún que explican las siguientes, ¿no? Y así, ¿no? Tienen efectos directos, efectos indirectos y un efecto final, ¿no? Al hablar de un tema de alcantarillado, el efecto final, ¿qué cosa es? Disminuye la calidad de vida de la población de San Miguel. Como verán, pocas palabras precisas, técnicas, que permiten al formulador, que permiten al especialista, ¿no? Eh, poder luego hacer el siguiente árbol, el árbol de medios y fines. ¿Qué cosa es el árbol de medios y fines? Es casi lo mismo, pero todo en positivo. Si yo hablaba que acá era de limitado acceso y de calidad, ¿no? Baja, de limitada, de calidad baja o limitada calidad, ahora es la población de la localidad tiene acceso ya dice, a servicios de agua potable de calidad, ¿no es cierto? Ya no estoy hablando de un efecto que disminuye la calidad de vida, sino ahora mejora la calidad de vida de la población de San Miguel. Si todo estaba escrito en negativo, como por ejemplo acá, ¿no? La línea de conducción está en riesgo frente a deslizamientos. Ahora, como está en negativo, ahora diré, ahora se reduce el riesgo de la línea de conducción frente a deslizamientos. Ya está en positivo. Todo lo que está puesto en positivo, al que formula un proyecto, lo que le interesa es la parte final. Todo esto que están acá, lo que era causas, se convierte en medios. Lo que era efectos, ahora se llama, ¿no? Fines, ¿sí? Entonces, estos medios, el de último nivel, que es un medio final, se llama medios fundamentales. Y para alcanzar estos medios fundamentales, yo propongo acciones. Acciones, sí, por cada uno de estos medios fundamentales, y estas acciones yo las comienzo a interrelacionar
una acción de acá con una acción de acá, con otra acción de acá y con otra acción de acá. Eso es una alternativa, ¿ya? Otra, la acción 2 de acá, con la acción 2 de acá, con la acción 2 de acá, con la acción 3 de acá, poner que haya más acciones, entonces yo voy una segunda alternativa. Y así voy una serie de acciones que yo las voy combinando y voy a tener muchas alternativas de qué? De solución. ¿Por qué? Porque si yo soluciono la parte última, ya los efectos, ¿no? O al hacer un modelo causal, todo esto se va a hacer en positivo, 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 voy a poder lograr, ¿no? Lo que se quiere finalmente, que es la mejora de la calidad de vida de la población de San Miguel. Así se formulan los proyectos, de manera de abajo hacia arriba, ¿no? Se hacen talleres, para levantar esta información se necesita, pues se hace mediante talleres, ¿no? Reuniones, entrevistas, encuestas, ¿no? Es una especialidad esto, ¿no? A veces en los equipos de formulación de proyectos deciden contratar un equipo y dentro del equipo que exista un sociólogo, antropólogo, un economista, un ingeniero industrial que tenga experiencia en hacer talleres, ¿no? Para poder identificar sus problemáticas, ¿sí? Y ellos mismos, en los mismos talleres, a veces tienen la solución, ¿no? Pero hay que ordenarlos. ¿Por qué? Porque debemos seguir esta metodología, porque finalmente esta metodología va a hacer que tengamos un orden, ¿ya? Un orden, ¿sí? Y podamos dimensionar bien una solución, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos, ¿no? Las acciones, las alternativas, ¿no? Una vez que ya costeamos y hacemos, el arquitecto hace su diseño ¿no? De su arquitectura, de su infraestructura, costea y etcétera, 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 vamos a ver si es rentable o no es rentable. Claro, en este caso es plata del Estado, entonces mi evaluación es una evaluación social, ¿de acuerdo? Si es socialmente rentable. Para ello, en el Invierte PE, ¿no? Eh, para ello se establece, ¿no? Primero, se indica que entender, ¿no? ¿Qué cosa es un costo de oportunidad? ¿No? El costo de oportunidad, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es, muchachos, un costo de oportunidad? Es, oye, ¿lo hago o no lo hago? ¿Meto esa plata o no lo meto? O yo digo, ¿invierto o no invierto, no? O mejor lo meto al banco, ¿no? Más seguro, ¿no? No me arriesgo, pues, ¿no? Porque voy a meter ese negocio, voy a ganar solamente el 5% al año. En cambio, y encima riesgoso. En cambio, si lo meto al banco, ¿no? A plazo fijo me va a pagar 8%, ¿no? Entonces me conviene mejor meterlo al banco, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, es un costo de oportunidad. ¿Qué me conviene? ¿Qué hago con mi dinero? En este caso, el dinero es del Estado, ¿no? ¿Qué hacemos con ese dinero? ¿Conviene invertir o no? ¿Conviene invertir en una plaza de toros? ¿Conviene invertir en una monumento a la hamaca? ¿O conviene invertir en una carretera, en un colegio, en una obra de saneamiento? ¿Qué conviene, no? Entonces, el costo de oportunidad es la oportunidad de destinar mejor los recursos, ¿no? Se define como el costo de la mejor alternativa, dejada de lado, que tiene el inversionista para colocar el capital que se destinará al proyecto. Se trata entonces de la rentabilidad efectiva de la mejor alternativa especulativa de igual al riesgo, ¿no? Entonces, para ello, nos dan una opción, ¿no? Para evaluar los proyectos, ¿no? Cuando uno elabora un proyecto, uno tiene que ver cuánto me va a costar y cuánto beneficio espero yo recibir a futuro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo para eso, por eso mi ingeniero, especialista en costos, ¿no? Me dirá cuánto va a costar la obra, ¿no? Pero también alguien me tiene que decir, el economista, cuánto beneficio voy a recibir a futuro, ¿no? Año a año, ¿no? ¿Cuánto beneficio me va a generar en los próximos 5, 10, 20, 30 años, ¿no? Entonces, el mismo Ministerio de Economía, a través de su oficina de metodologías, establece por cada sector un tiempo, ¿no? Promedio, probable, que se va a utilizar para poder hacer un cálculo, ¿no? De horizonte de evaluación, dependiendo del sector, ¿no? Algunos será 10 años, otros será 30 años o más o menos, ¿no? Eso ya es por cada sector, ¿ya? Para eso, una opción es utilizar el valor actual neto, que se define como el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su vida útil, descontados a la tasa de interés que refleja el costo de oportunidad. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo todos esos beneficios a futuro, año a año,
yo lo voy a traer a valor presente neto. Pero para traerlo, lo voy a traer a una cierta tasa. Esa tasa es el costo de oportunidad. En el Estado, hace muchos años, cuando con el SNIP, eso empezó con 13%, algo así estaba, que no recuerdo mucho, pero lo estoy ido bajando, ¿no? De ahí bajó a 11, de ahí estuvo en 10, 9, ahora último me parece que está en 8%, ¿ya? Entonces, yo traigo esos beneficios, hago ese cálculo y lo traigo a valor presente, y yo voy a hacer la comparación, ¿no? Entre la inversión, ¿no? Que es negativo, ¿no? Se entiende que es una inversión que es los que han visto flujos, ¿no? Hacia la parte inferior, una flechita de la parte inferior, y digo, ya voy a invertir 3 millones acá, ¿no? Y beneficios los voy a traer a valor presente con esta tasa. Mediante una fórmula, los traigo y me tienen que salir mayor, ¿no? A ese 3 millones. Yo espero que me salga 5, 10, 20, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo resto, pues 10 millones menos 3, 7 millones, ¿no? Esa diferencia. De eso se trata. Entonces, yo digo, si el valor actual neto lo traigo a valor presente, ¿no? Y es mayor que cero, proyecto rentable. Si es igual a cero, es indiferente. Pero si es menor a cero, proyecto no rentable. Interpretación, si llevamos a cabo un proyecto, ganaremos, ¿no? Más que nuestra mejor alternativa de inversión, ¿ya? Y lo otro es la tasa interna de retorno. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que yo voy a calcular la tasa. Voy a hacer una, voy a calcular cuánto es mi retorno, cuánto es mi ganancia, ¿no? De esa inversión, ¿no? Igual, ¿no? Yo tengo mis beneficios a futuro, los voy y como ya sé cuánto me, cuánto ha sido mi inversión, yo lo traigo a valor presente, ¿no? Mediante una fórmula matemática y determino mi variable va a ser esa tasa, ¿no? ¿Cuánto es esa tasa, ¿no? ¿Sí? Y esa tasa si esa tasa que yo logro calcular es mayor a ese costo de oportunidad de 8%, diré que es proyecto rentable. Si me sale 8%, es igual al 8% al costo de oportunidad que ha establecido el Estado, ¿no? Es indiferente. Pero si me sale una tasa menor al 8%, entonces mi proyecto es no aceptable. ¿Ya? Entonces la rentabilidad promedio, ¿no? Promedio por periodo del proyecto en porcentaje. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy, ¿no? Les agradezco por su atención. Conmigo es hasta una próxima oportunidad, ¿no? Los esperamos, ¿no? En el próximo diplomado que estará empezando pronto. Seguro ahí mi compañera les va a indicar, pues, ¿no? Cuando empieza y, bueno, los que se animen, ¿no? A participar de esto a más detalle, pues ya lo veremos en el diplomado que empieza más adelante, ¿no? ¿Sí? Los voy dejando con mi compañera.